Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Soy Michael Cortés y vengo a presentarles el punto de la evolución de la teoría económica. Todo inicia en la economía antigua medieval. La economía medieval tenía cuestiones sobre la moralidad y la justicia sobre el comercio. Esta era más que toda controlada por las religiones. Se buscaba el precio justo y se condenaba a la usura. En esta época se veía claramente una estática en la economía defendiendo el justo precio, ya que era una economía algo obsoleta y explotadora para las personas. Luego siguió el mercantilismo, en la cual fue un surgimiento de las naciones y la expansión colonial en el Estado empezó a intervenir para acumular metales preciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que la humanidad se fue esparciendo por el mundo, buscaban metales como oro, diamantes o joyas preciosas para impulsar el desarrollo económico y acumularlo. Esto con el fin pues de acumular riquezas para luego revenderlas y así. Los principales pensadores de esto fueron Thomas More y Jean Bondy. Luego proseguimos con los fisiócratas en el siglo XVII. Estos veían y defendían que la agricultura era la única y real fuente de riqueza, también presentando a la economía sistemática, exigiendo también que hubiera una mínima intervención estatal. Esto fue planteado por pensadores como Francis Quesnay y Turgot. Luego de esto seguimos con la escuela clásica en el siglo XIX. Esta se planteó más o menos a finales del siglo XVII y a mediados del siglo XIX fue que se tuvo su impacto como tal. En esta época se plantearon nuevos conceptos en la economía, como la teoría del valor trabajo, la libertad de mercado junto a la competencia y la ley de oferta y demanda, junto a la mano invisible y el crecimiento económico. Todo esto fue planteado y defendido por Thomas Malthus John, Stuart Mill y David Ricardo junto a Adam Smith. Luego proseguimos con el marxismo, que también fue en el siglo XIX. Esta fue creada por Karl Marx, la cual nos ofreció críticas que hicieron que profundizara en el capitalismo, basándose en la explotación laboral y las contradicciones sistemáticas internas del sistema, que también agregaron predicciones de crisis recurrentes a la eventual caída del capitalismo. La escuela neoclásica en el siglo XIX. Esta fue más acercada a la modernidad, ya que fue planteada por pensadores como Alfred Marshall y Leon Warrals, que decían que el valor se basaba en la utilidad marginal, el enfoque en el equilibrio de mercado y los modelos matemáticos. Luego seguimos con Keynes, también dicho como los keynesianos. Esta nació después de la Gran Depresión, ya que reconoció los mercados que pueden fallar y que el Estado debía intervenir para sostener la demanda que transformaba las políticas modernas, pero hacía énfasis en el gasto público, aunque fue criticada. Luego proseguimos con el monetarismo, que es una de las más cercanas a la actual. Esta fue pensada por Milton Friedman, que hablaba principalmente del control de la oferta monetaria como clave para controlar la inflación, y hacía críticas a la intervención estatal excesiva. También defendían el libre mercado y el individualismo. Y pues luego proseguimos con las nuevas corrientes que están en nuestra actualidad, por así decirlo. Estas abordan aspectos que las escuelas antiguas ignoraron, rompiendo la idea del homo economicus, analizando reglas y corrientes que incorporan temas de género y del medio ambiente y también de la justicia. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Velázquez, estudiante de Economía, y en este video voy a hablar un poco de las doctrinas económicas en los últimos años, los últimos 70 años en Colombia. Para definir, pues, un contexto general de las doctrinas económicas, podemos definir de que doctrina económica es un conjunto de teorías y principios que guían la política económica de un país. Y para darle un contexto global de Colombia, en los últimos 70 años, Colombia ha transitado por diferentes modelos económicos influenciados por teorías económicas como el liberalismo, el keynesianismo, el neoliberalismo
y el desarrollo sostenible. Y vamos a hablar pues de las principales doctrinas económicas y el impacto que ha generado en Colombia. Podemos empezar con el modelo de sustitución de importaciones que fue entre 1940 y 1970. La teoría aplicada fue la inspiración en el estructuralismo económico de la CEPAL, liderado por Raúl Prebisch. Las características fueron fomento de la industrialización nacional, restricciones en las importaciones, creación de empresas estatales, y esto pues generó un impacto grande en Colombia, como en el crecimiento industrial en sectores como textiles y alimentos, creación de entidades como Ecopetrol y Acerías Paz del Río, aunque también trajo pues unos inconvenientes como la dependencia de subsidios, baja competitividad internacional y pues un ejemplo histórico que soporta pues esta teoría fue durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, 1953 a 1957. Se impulsaron grandes proyectos industriales y de infraestructura. Apertura económica y el neoliberalismo, que fue entre 1990 al año presente. La teoría aplicada fue la influencia del consenso de Washington y el neoliberalismo. Características importantes a relucir fue la reducción del papel del Estado en la economía, privatización de las empresas públicas, apertura del comercio internacional, que fue el impacto grande que hubo en Colombia, el Tratado de Libre Comercio, la privatización de empresas como Telecom, bancos públicos, el crecimiento desigual que ha sido un desafío, el aumento de la inversión extranjera, pero también de mayor desigualdad y precarización laboral. Un ejemplo histórico fue la apertura económica iniciada por César Gaviria entre 1990 y 1994, que marcó un cambio radical en la política económica. Otro es la economía sostenible y posconflicto, que empezó en el 2016 al año presente. La teoría que se aplicó fue el desarrollo sostenible y economía verde. Las características que se dieron en esta fue el enfoque en la sostenibilidad ambiental, la inversión en energías renovables y protección de ecosistemas, inclusión de comunidades rurales afectadas por el conflicto armado. Eso trajo un gran impacto a Colombia por la implementación del Acuerdo de Paz en el 2016 y programas para el desarrollo rural, que todavía estamos enfrentando desafíos, proyectos de reforestación y transición energética, desafíos de la deforestación, minería ilegal y falta de recursos para cumplir los acuerdos. Y pues un ejemplo reciente de noticia de esto fue que durante el gobierno de Gustavo Petro 2022 al año presente se han priorizado políticas de transición energética. Pues eso también ha traído muchos temas positivos, un análisis, aspectos muy positivos como la modernización del país, diversificación de la economía, mayor integración en la comercio internacional, crecimiento de sectores como el petróleo, café y flores, pero también nos ha traído muchas adversidades en aspectos negativos, persistencia de la desigualdad social, concentración de riqueza de pocas manos, problemas estructurales como el desempleo y la informalidad laboral. Estas han tenido noticias muy grandes en Colombia. Entonces, pues, por ejemplo, cuando hubo la apertura económica en los años 90, que fue la noticia de la privatización del Telecom y el impacto del TLC, la transición energética actual, que fue programas de transiciones a energías renovables en el gobierno de Petro. Otra noticia fue el impacto del conflicto armado en la economía, que fue la implementación del acuerdo de paz. Y pues podemos concluir de todo esto, de este resumen en general, que las doctrinas económicas han moldeado a la historia de Colombia con avances muy significativos, pero también unos retos muy grandes y persistentes que seguimos presentando. Y entonces podemos pues reflexionar de esto, que es fundamental encontrar un equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad y equidad social. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Buenos días, mi nombre es Natalia Alba Quintero, soy estudiante de Economía en la UNA y voy a hablarles acerca de las doctrinas económicas en Colombia durante los últimos 70 años. A lo largo de las últimas 7 décadas, Colombia ha transitado por distintos modelos económicos, influenciados por corrientes teóricas internacionales y por las propias condiciones sociales, políticas y culturales del país. Ese proceso no solo ha transformado la estructura económica, sino que también ha tenido efectos profundos sobre la desigualdad, el empleo, el desarrollo regional y el rol del Estado. Uno de los importantes temas de las doctrinas económicas es la sustitución de importaciones, un modelo de desarrollo hacia adentro. El modelo de sustitución de importaciones vigente entre las décadas de 1940 y 1970
marcó el primer intento serio de Colombia por industrializarse, inspirado en el pensamiento estructuralista latinoamericano, liderado por la CEPAL. Busca reducir la dependencia de productos manufacturados extranjeros. Para ello, el Estado ha asumido un papel protagónico en la economía, creando empresas públicas y protegiendo la industria nacional mediante aranceles y subsidios. Un segundo tema es el neoliberalismo, crecimiento con desigualdad. A partir de 1990 y en el lineal con el Consejo de Washington, Colombia adoptó un modelo neoliberal que promovía la reducción del tamaño del Estado, la apertura comercial y la privatización de empresas públicas. Estas reformas aplicaron con fuerza durante los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, dando paso a un nuevo orden económico. La apertura permitió un aumento de la inversión extranjera y la modernización de sectores como telecomunicaciones y los servicios financieros. Sin embargo, también trajo consecuencias negativas. Muchas industrias nacionales no resistían la competencia internacional y aumentó la precariedad laboral, y se profundizó la desigualdad social. La privatización de servicios básicos como la salud, la educación o las pensiones generó exclusión y debilitó el acceso de amplios sectores a derechos fundamentales. Otro tercer tema es la economía sostenible y el posconflicto, un nuevo enfoque. La firma del Acuerdo de Paz en el 2016 marcó el inicio de una nueva etapa, en la que se reconoció la necesidad de una economía más inclusiva, ambientalmente sostenible y centrada en la reparación de territorios históricamente marginados. Este modelo ha buscado fomentar proyectos productivos en zonas rurales para proteger los ecosistemas y promover energías limpias. Bajo esta lógica han surgido programas de reforestación, incentivos para la producción campesina y políticas de transición energética, especialmente en el actual gobierno. No obstante, los desafíos son enormes. La deforestación, la minería ilegal, el desempleo informal y la resistencia de los sectores económicos tradicionales han frenado partes de estos avances. Una reflexión final es: más allá de los modelos, el caso colombiano muestra que no basta con aplicar doctrinas económicas generales, sino que es fundamental adaptar las políticas a la realidad social del país. Para lograr un desarrollo sostenible y justo, se requiere un enfoque integral que combine crecimiento económico con justicia social, equidad territorial y respeto por el medio ambiente. Además, es clave fortalecer la economía local para apoyar las comunidades rurales, como las de Villahermosa, Tolima, y promover alternativas solidarias como el trueque, las cooperativas y los mercados campesinos. Solo así Colombia podrá construir una economía al servicio de la vida y no del mercado. Muchas gracias por su atención.